En Panamá, José Raúl Mulino, candidato de derecha, ha sido el ganador de las elecciones presidenciales, consolidándose como la opción preferida por los votantes que buscan un cambio político. Mulino, exministro de Seguridad Pública, obtuvo el 34,37% de los votos, reflejando un fuerte respaldo a su visión y propuesta para el futuro de Panamá. En segundo lugar, quedó Ricardo Lombana, candidato de Movimiento Otro Camino, con el 24,90% de los votos. El expresidente Martín Torrijos se ubicó en el tercer lugar con el 16,02% de los votos. El apoyo del expresidente Ricardo Martinelli, exiliado en la Embajada de Nicaragua, fue fundamental para la campaña de Mulino y la decisión de la Corte Nacional de Justicia de permitir su candidatura, pese a las acusaciones de inconstitucionalidad, aseguró su participación en la contienda electoral. Mulino ha destacado por su firme postura contra la corrupción y su promesa de poner fin a la persecución política en el país, valores que han resonado entre los ciudadanos panameños. Su enfoque en la seguridad y en abordar los desafíos económicos y sociales de Panamá ha sido bien recibido por los votantes. La victoria de Mulino representa un cambio en el panorama político de Panamá y señala el deseo de los ciudadanos de un liderazgo fuerte y decidido para enfrentar los retos del país. Con el apoyo de Martinelli y su experiencia como ministro, Mulino se perfila como un líder capaz de impulsar a Panamá hacia un futuro próspero y seguro. El representante Henry Cuellar, demócrata de Texas, y su esposa Imelda han sido acusados formalmente de aceptar sobornos extranjeros que alcanzan casi los $600.000 en un desarrollo reciente dentro de una investigación prolongada del FBI que examina las actividades del congresista relacionadas con Azerbaiyán. El cargo incluye conspiración, soborno, lavado de dinero, entre otros. Desde el 2014 hasta el 2021, los Cuellar habrían recibido sobornos de una compañía energética controlada por Azerbaiyán y un banco mexicano, a cambio de favorecer sus intereses en el Capitolio. Según los fiscales, Cuellar, quien fue presidente del Congressional Azerbaijan Caucus, se comprometió a influir en la legislación favorable a Azerbaiyán en su conflicto fronterizo con Armenia y a presionar contra las iniciativas antilavado de dinero que amenazaban al banco con sede en la Ciudad de México. El congresista y su esposa, quienes negaron todas las acusaciones, se presentaron en la Corte Federal de Houston y fueron liberados cada uno bajo fianza. Debido a la acusación, el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, indicó que Cuellar tomará licencia como miembro principal del Subcomité de Apropiaciones de Seguridad Nacional. Esta acusación se suma a una serie de casos de corrupción pública que el Departamento de Justicia ha perseguido contra legisladores por sus trabajos con países extranjeros. En un caso similar, el también demócrata Robert Menéndez, de Nueva Jersey, fue acusado junto a su esposa el año pasado de haber aceptado dinero y lingotes de oro para favorecer al gobierno egipcio y a 3 empresarios. En Chile, el Centro de Estudios Públicos CADEM reveló que el presidente izquierdista Gabriel Boric tiene muy altos niveles de desaprobación en comparación con sus predecesores Michelle Bachelet y Sebastián Piñera durante periodos similares de sus mandatos. Según la encuesta de CADEM, la aprobación de Boric se encuentra en una posición desfavorable, alcanzando una desaprobación del 70%, una cifra similar a la registrada en enero del 2023. Este descenso demuestra que las políticas de izquierda que ha intentado implementar Boric, además del fracaso de la propuesta de cambio de constitución, no satisfacen a la población. La gestión de crisis y las políticas implementadas parecen estar contribuyendo a esta baja aprobación, especialmente la percepción de la población sobre la efectividad del gobierno para abordar los desafíos del país, incluida la crisis de violencia que azota Chile. La encuesta también revela que alrededor del 66% de quienes desaprueban a Boric provienen de segmentos socioeconómicos bajos, sectores que la izquierda usualmente dice representar. Esto subraya la desconexión entre el gobierno socialista y los grupos más necesitados. Los resultados de la encuesta de CADEM ponen de manifiesto la creciente insatisfacción de una parte significativa de la población chilena con el gobierno de Gabriel Boric. El Gabinete de Guerra de Israel ha confirmado su intención de avanzar con una posible ofensiva en Rafah
en la Franja de Gaza, aunque ha expresado su disposición a agotar todas las opciones mediante una delegación de mediadores para explorar un acuerdo que satisfaga sus requisitos. Esta decisión se produce en medio de tensiones y negociaciones de alto al fuego entre Israel y Hamás. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha declarado a través de una red social que la propuesta de alto al fuego liderada por Qatar y Egipto, aceptada por Hamás, está lejos de cumplir con los requisitos que Israel considera necesarios. En respuesta, Israel mantiene su postura de presionar militarmente sobre Hamás en Rafah para avanzar en la liberación de rehenes tomados por las milicias y para cumplir con sus objetivos estratégicos en el conflicto. La aceptación por parte de Hamás de la propuesta de alto al fuego llega poco después de que Israel comenzara a evacuar la población palestina de Rafah en preparación para una posible ofensiva militar contra lo que consideran el último bastión de Hamás en la Franja de Gaza. Sin embargo, un funcionario israelí ha señalado que la tregua anunciada por Hamás es una versión suavizada de una propuesta más amplia presentada por Egipto, la cual incluía elementos que Israel no puede aceptar debido a su alcance y compromisos requeridos. Es importante recordar que la guerra en Gaza se inició tras un atroz ataque del grupo terrorista Hamás contra Israel, en el que fallecieron más de 1.200 personas y secuestraron a más de 250 rehenes. En Argentina, el gobierno liderado por Javier Milei informó que se viene logrando el objetivo de controlar la inflación y se observa una tendencia a la baja en las estimaciones según el relevamiento de expectativas de mercado, publicado por el Banco Central. Según este informe, la inflación de abril se proyecta en un 9%, mientras que para mayo se espera un índice de 7.5%. Estas cifras representan una corrección a la baja respecto a estimaciones anteriores, reflejando una tendencia constante en los últimos meses hacia una inflación más controlada. Uno de los puntos destacados es la fuerte reducción en las proyecciones de inflación para el año 2024. Según el informe reciente, se estima una inflación del 168%, lo que representa una disminución de 28 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Además, para los próximos 12 meses se espera una inflación del 88%, lo que marca el primer dato con 2 dígitos anuales desde enero del 2023. Esta estimación también muestra un descenso significativo de 32 puntos porcentuales en comparación con la encuesta del mes pasado, que pronosticaba un alza del 120%. Estas revisiones a la baja en las expectativas inflacionarias reflejan un panorama donde las medidas de control y las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei están teniendo un impacto positivo en la estabilización de los precios y la economía en general. Es importante destacar que estos datos de REM recopilan las perspectivas de consultores, bancos y otras entidades, brindando una visión integral de las tendencias económicas en Argentina y el impacto de las políticas gubernamentales en el control de la inflación. El presidente ruso Vladimir Putin juramentó para su quinto mandato en una ceremonia que ha sido ampliamente criticada por la falta de legitimidad democrática y por las condiciones adversas en las que se llevaron a cabo las elecciones. Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea optaron por boicotear la toma de posesión de Putin, debido a la invasión a Ucrania, que ha sido objeto de condena internacional, además de la ausencia de democracia. La Unión Europea ha mostrado una postura unificada al criticar tanto el proceso electoral como las políticas agresivas de Rusia hacia Ucrania. El gobierno liderado por Volodymyr Zelensky ha rechazado reconocer a Putin como presidente legítimo, argumentando que no hay base legal para hacerlo. Países como Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos han anunciado que no enviarán representantes a la ceremonia de juramento. La reelección de Putin se ha visto empañada por la falta de competencia política real, en medio de un ambiente de represión y persecución política, como es el caso de la muerte en prisión de Alexei Navalny, líder opositor. Los medios críticos han sido silenciados y los rivales políticos han enfrentado obstáculos significativos para participar en el proceso electoral. Estados Unidos ha dejado claro que no considera las elecciones como libres y justas en Rusia. Por su parte, Alemania ha decidido no enviar representantes, mientras que Lituania ha enfatizado la importancia de mantener el aislamiento de Rusia y su líder, a quien calificó como criminal.
La ceremonia de juramento de Putin busca legitimar su permanencia casi vitalicia en el poder, en medio de críticas internacionales por la erosión de la democracia y los derechos políticos en Rusia. Los gobiernos occidentales han condenado la reelección como injusta y antidemocrática, enfatizando la necesidad de mantener la presión sobre Rusia por su constante agresión contra Ucrania y otras acciones desestabilizadoras en la región. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Los países miembros de la Unión Europea han decidido utilizar los beneficios de activos rusos congelados para respaldar la recuperación y la defensa militar de Ucrania frente a la invasión rusa. Esta decisión ha sido alcanzada por los embajadores de los Estados Unidos ante la Unión Europea y representa un paso significativo en el apoyo europeo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. La presidencia belga del Consejo de la Unión Europea anunció este acuerdo en principio a través de su perfil en una red social, destacando que los fondos provenientes de los activos rusos congelados se destinarán específicamente a respaldar la defensa militar de Ucrania en respuesta a la agresión rusa. La propuesta inicial de la Comisión Europea presentada en marzo proponía utilizar los beneficios de esos activos congelados, que se estiman entre 2.500 y 3.000 millones de euros anuales, para financiar armas y munición destinadas principalmente a Ucrania. La primera transferencia de estos fondos se espera que se realice en julio, lo que representa un importante respaldo financiero para fortalecer las capacidades defensivas de Ucrania. Según fuentes comunitarias, el 90% de los beneficios de los activos inmovilizados se dirigirá al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, un instrumento mediante el cual los países de la Unión Europea cofinancian el envío de armas a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero del 2022. El restante 10% se destinará al paquete de ayuda macrofinanciera a Ucrania del presupuesto general de la Unión Europea. La mayoría de los activos rusos congelados se encuentran depositados en Euroclear, un organismo con sede en Bruselas que administra unos 192.000 millones de euros. Esta medida refleja el compromiso de la Unión Europea de brindar un fuerte respaldo a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa y fortalecer su capacidad de defensa frente a este conflicto en curso. El gobierno de Estados Unidos emitió un informe contundente sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, señalando una continua falta de acción por parte del dictador Nicolás Maduro para abordar las graves violaciones cometidas por funcionarios estatales y grupos armados no estatales en el país. Según el informe del Departamento de Estado difundido el 9 de mayo, persisten problemas alarmantes de derechos humanos en Venezuela, incluyendo homicidios ilegítimos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles por parte de las fuerzas de seguridad. Las condiciones de las prisiones son descritas como duras y potencialmente mortales, y se reportan arrebatos arbitrarios y detenciones políticas por parte de las autoridades. El informe también destaca la grave situación de la libertad de expresión y de los medios de comunicación en Venezuela, con casos de violencia y amenazas contra periodistas, así como detenciones injustificadas relacionadas con la difamación. Las restricciones en Internet también son mencionadas como parte de la censura y control del flujo de la información. Además, el documento hace referencia a leyes y proyectos que amenazan a las ONG y defensores de derechos humanos, así como a las restricciones a la libertad de reunión pacífica, asociación y circulación, limitando severamente la participación política y el derecho de los ciudadanos a cambiar pacíficamente su gobierno mediante elecciones libres y justas. Estas observaciones refuerzan las preocupaciones internacionales sobre la situación en Venezuela y subrayan la necesidad de acciones urgentes para abordar las violaciones sistemáticas de derechos humanos. El informe también respalda la investigación en curso por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
De esta manera, el informe del Departamento de Estado estadounidense expone la persistente crisis de los derechos humanos en Venezuela y demuestra que el dictador Nicolás Maduro no respeta los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, propuso a la compañía canadiense First Quantum Minerals iniciar un diálogo directo sobre la posible reapertura de su mina en el Caribe panameño sin arbitraje internacional. El presidente electo enfatizó que el gobierno posee la concesión minera y está dispuesto a negociar sobre esta base, pero rechaza cualquier discusión relacionada con los arbitrajes actualmente activos. Lo único que no será por el interés nacional es repetir ese contrato o usarlo de referencia. Eso hay que sepultarlo, afirmó Mulino durante una entrevista. El cierre de la mina Cobre Panamá tuvo un impacto significativo en la economía panameña, representando el 75% de las exportaciones y el 5% del PIB del país, además de proporcionar empleo directo o indirecto a unos 40.000 trabajadores. Actualmente, solo un pequeño número de empleados se mantiene trabajando en labores de mantenimiento. El conflicto en torno a la mina ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de la inversión extranjera en Panamá y ha generado presión sobre la economía nacional. En particular, el crecimiento económico, que fue del 7.3% en el 2023, se verá reducido aproximadamente a un tercio este año debido a esta y otras presiones económicas. Además, la situación fiscal de Panamá ha sido motivo de preocupación, con un aumento significativo en la deuda pública y un déficit fiscal del 7.3% en el 2023, lo que llevó a una rebaja de la clasificación crediticia del país por parte de la agencia Fitch en marzo. Los economistas anticipan que el nuevo gobierno deberá implementar medidas de ajuste fiscal, como aumentos de impuestos, lo que podría afectar especialmente a la clase media del país. Ante esta situación, el diálogo propuesto por el presidente electo Mulino con First Quantum Minerals marca un cambio en la estrategia para resolver el conflicto en torno a la mina Cobre Panamá, en un contexto de desafíos económicos y sociales significativos para Panamá. En una reciente entrevista con el diario chileno El Mercurio, el presidente argentino Javier Milei ha hecho declaraciones contundentes respecto al reciente paro general convocado por la Confederación General del Trabajo, describiéndolo como un fracaso rotundo y calificándolo de medida violenta. Según Milei, el paro careció de respaldo social esperado por los líderes sindicales, ya que la mayoría de los trabajadores desafiaron las interrupciones en el transporte y acudieron a sus puestos de trabajo. El presidente destacó que cerca del 70% de la población estaba en contra de la huelga, lo que, según él, demuestra un desacuerdo generalizado con las acciones sindicales. En su entrevista, Milei también criticó los reclamos sindicales como una forma de oposición política dirigida contra su gobierno. Ratificó su compromiso con un programa económico de shock, argumentando que la alternativa no era seguir con las políticas kirchneristas. El presidente resaltó un patrón histórico al afirmar que la mayoría de los paros en Argentina se han dirigido contra los gobiernos no peronistas, sugiriendo un sesgo político en las protestas sindicales. El enfoque económico de Milei se centra en reformas estructurales profundas, que incluyen la reducción del gasto público, la eliminación de regulaciones y la promoción de un ambiente empresarial más favorable. Las declaraciones de Milei reflejan su firme postura frente a las protestas sindicales y su determinación en la implementación de políticas económicas que considera necesarias para impulsar el crecimiento y la estabilidad en la Argentina. La destitución de Sergei Shoigu como ministro de Defensa de Rusia, anunciada por Vladimir Putin a través del Consejo de la Federación el domingo por la noche, ha generado sorpresa y especulación en torno a los motivos detrás de esta decisión y sus implicaciones para el liderazgo militar ruso. Shoigu, quien ha sido el ministro de Defensa más antiguo del país y considerado un aliado cercano de Putin, ha sido desplazado de su cargo en medio de críticas cada vez más fuertes sobre su manejo de diversos asuntos militares, incluida la reciente rebelión de mercenarios del grupo Wagner. La falta de respuesta efectiva a estos desafíos ha impactado negativamente la reputación de Shoigu, a pesar de su larga relación con el presidente Putin y su imagen previa de inquebrantable. La crítica más dura proviene de sectores ultrapatriotas que han cuestionado la capacidad de Shoigu para liderar el Ministerio de Defensa en momentos cruciales. Se ha cuestionado el historial militar de Shoigu, quien a pesar de no haber servido en las Fuerzas Armadas, ostenta el rango más alto de general de ejército de Rusia. Este hecho ha llevado a algunos críticos a referirse a él como el general de cartón, señalando una falta de experiencia práctica en temas militares.
De esta manera, la destitución de Sergei Shoigu como ministro de Defensa representa un cambio significativo en el liderazgo militar ruso, reflejando las tensiones y desafíos internos dentro del gobierno de Putin en materia de defensa y política exterior. La incertidumbre sobre quién asumirá el cargo en lugar de Shoigu y cómo influirá esta decisión en la política de defensa de Rusia agrega un elemento adicional de intriga en un escenario político ya tenso. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Según informó Associated Press, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, está organizando una serie de eventos de recaudación de fondos para el expresidente Donald Trump, marcando una notable reconciliación entre dos figuras centrales del Partido Republicano. Este cambio se produce tras una serie de disputas públicas durante la contienda por la nominación presidencial para el 2024. Fuentes cercanas al equipo de DeSantis, que solicitaron anonimato, han informado que se están planificando eventos tanto en Florida como en Texas. Estos movimientos concretan un compromiso de DeSantis tras una reciente reunión con Trump, donde se prometió apoyo a su campaña. Este acercamiento sugiere una estrategia de unificación dentro del partido, lo que demuestra que hay una intención de trabajar en conjunto para el futuro de Estados Unidos. Ahora DeSantis parece utilizar su influencia y red de contactos para apoyar al exmandatario. Roy Bailey, un prominente inversionista y ex copresidente del comité financiero de DeSantis, ha elogiado esta colaboración. El compromiso de DeSantis con el presidente Trump demuestra un liderazgo que los donantes desean seguir, indicó Bailey, señalando el potencial para movilizar a donantes previos que aún no han contribuido a la campaña de Trump. Esta iniciativa no solo fortalece la posición de Trump, sino que también podría beneficiar a DeSantis en futuras aspiraciones políticas, especialmente mirando hacia las elecciones del 2028, cuando Trump ya no podría competir debido a límites de mandato. Oficiales de contrainteligencia de Polonia revelaron cómo Rusia ha reclutado a jóvenes en situación precaria, en su mayoría inmigrantes, para llevar a cabo actividades de espionaje y sabotaje en toda Europa. La investigación, iniciada a principios del 2023, descubrió el involucramiento de 15 personas, todos ellos reclutados por el Kremlin. La red de espionaje operaba a través de plataformas de chat como Telegram. Esta táctica ha sido calificada por las autoridades occidentales como una estrategia de bajo costo y bajo riesgo, permitiendo a Moscú obtener información crucial con una inversión mínima. Entre los detenidos destaca el caso de Maxim Leja, un refugiado de 22 años que se involucró en esas actividades tras aceptar una oferta de trabajo mediante una aplicación de mensajería. Lo que parecía ser una simple tarea de pintar grafitis se transformó en la instalación de cámaras en líneas ferroviarias estratégicas para la inteligencia rusa. Leja y los otros 15 individuos han sido sentenciados por espionaje. A pesar de la simplicidad inicial de sus tareas, estas operaciones eran parte de una campaña más amplia. Oficiales occidentales indican que estas acciones han permitido a Rusia monitorear los envíos de ayuda militar occidental a Ucrania e incluso interferir en ellos. En respuesta a esta creciente amenaza, organismos como la OTAN han intensificado sus esfuerzos para contrarrestar las actividades de inteligencia rusa. Las autoridades en varios países han realizado arrestos y expulsado a diplomáticos rusos involucrados en labores de espionaje bajo la supuesta cobertura diplomática. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad y vigilancia, colaborando con aliados para desmantelar redes de espionaje y prevenir futuras infiltraciones. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos.